Muy bien. Nos colocamos en la postura de la meditación. Como ya todos son unos expertos, de inmediato adopten las 7 posturas, los 7 puntos de la postura. Y si no, tengan presente el cuerpo relajado y la espalda erguida, pero sin tensión. Generen una actitud mental de bienvenida, de festejo, como cuando llegas a algún lugar o alguna circunstancia o con un grupo de personas que sientes muy rico, dices, ya llegué. Esa sensación de bienvenida, de relajación, de gusto, una sensación de qué bueno que estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo, siendo como estoy siendo. Y con este ambiente de bienvenida, vamos a iniciar por asentar nuestro cuerpo en su estado natural, uno de completa relajación, estabilidad y vigilancia. En este equilibrio dinámico de estar completamente relajado, pero al mismo tiempo vigilante. El esternón echado hacia adelante, los hombros parejos, sueltos, sin ninguna tensión que los jale hacia arriba. Todos los músculos de la cara y en general de todo el cuerpo completamente sueltos. Aprovechamos cada exhalación para relajarnos cada vez un poquito más, pero sin perder claridad, sin perder la claridad con la que iniciamos la sesión. El cuerpo estable y presente como una montaña, majestuosa. Asentamos a nuestra palabra en su estado natural, uno de completa libertad de esfuerzo. No hablamos ni tenemos ninguna intención ni interés en hablar, ni con el habla verbal ni con el cuchicheo mental. Soltamos toda distracción, toda intención de expresar nada. Como dice la metáfora, como un laúd al que se le han cortado las cuerdas. Permite que la exhalación cumpla todo su recorrido, no la detengas. Y con la exhalación suelta cualquier distracción, cualquier pensamiento que haya surgido.
Exhala todo hasta el final, pero no empujes. Deja que el cuerpo exhale. Particularmente al terminar la exhalación, es probable que se genere de forma natural una pausa. En esa pausa enfatiza tu completa presencia, en completo silencio, sin ninguna expectativa, sin ningún temor, hasta que la siguiente inhalación surge por sí misma. No la buscas, ni siquiera la esperas, tan solo surge. Y cuando surja la inhalación, no la impidas, permite que el aire entre sin ninguna obstrucción, pero al mismo tiempo no jales. Deja que el cuerpo tome por sí mismo lo que necesita. Si dejas que la respiración se asiente por sí misma, esto ayuda mucho a callar el cuchicheo mental. Sin embargo, si sucede alguna distracción, algún pensamiento, no generes ansiedad. Simplemente suéltalo. No pasa nada. Relájate y suéltalo. Y ahora asienta tu mente en su estado natural, uno de completa relajación, estabilidad y claridad. Cuando tan solo estás presente sin estar dirigiendo tu atención ni hacia adentro ni hacia afuera, la mente ya está en su propio lugar, asentada en su propio fundamento. Esté consciente, ten presente, observa a tu conciencia y ve cómo es naturalmente luminosa y conocedora. Sin hacer ningún esfuerzo, tu mente refleja todo tipo de apariencias sin que las tengas que ir a buscar y al mismo tiempo las conoce. Deja que tu mente, que tu conciencia haga lo que normalmente hace, lo que ya hace antes de que tú decidas hacerlo.
Por unos pocos minutos más, dirige toda la fuerza de tu atención hacia adentro, a la atención misma. No le des ninguna importancia, no pongas atención en ningún evento mental. Y tan solo para tener un punto de referencia al que asirte, si es que te parece una práctica muy etérea, muy sutil, con un pedacito con la esquina de tu mente, ten presente el ritmo de la respiración. Toda la fuerza de tu atención, el 90% de tu atención está sobre la atención misma. Y una referencia, sin que vayas a buscar las sensaciones. Estas se presentan a tu atención como si fueran meras perturbaciones en el espacio de tu mente. Tu mente estable, clara, iluminándolo todo. Sin identificarte con ningún proceso mental y sin distraerte con algún evento que pueda ocurrir. Y ahora vamos a transitar suavemente a esta meditación discursiva, escuchando en este ambiente meditativo, en este ambiente de tranquilidad mental, la guía a la inspiración de Shantideva en el segundo capítulo que dedica en el camino del Bodhisattva a la práctica de la disciplina ética. Recuerda que el capítulo 4, que llamamos cuidado o cautela, nos invita a generar muchísima claridad respecto a qué evitar y qué cultivar en nuestro camino espiritual. Y forma parte de un todo con este capítulo 5, que es la vigilancia. La frase ancla o el subtítulo de este capítulo le podríamos decir que es el examen continuo de la mente y el cuerpo en distintas situaciones, o en todas las situaciones, podríamos decir. Este capítulo de vigilancia
Shantideva lo divide en 3. Vigilar a la mente para implementar, o quizá mejor preservar el entrenamiento. El primer rubro es vigilar a la mente para preservar el entrenamiento. El segundo rubro es usar la recolección y la introspección para proteger a la mente. Y el tercer rubro es el entrenamiento mental por medio de la introspección y la recolección. Hoy vamos a examinar el primer rubro, vigilar a la mente para preservar el entrenamiento. Y de nueva cuenta aquí Shantideva nos invita o enfatiza la prominencia o la importancia o la relevancia de la mente sobre cualquier otro fenómeno. Y para expresar esta idea con total contundencia, esta idea de vigilar a la mente la divide en 3, para que nos quede todavía más claro. Y la primera parte es que todo daño viene de la mente. La segunda es la otra cara de la moneda. Toda virtud viene de la mente. Y el tercer rubro es la necesidad de proteger a la mente. Vamos a desglosar estos 3 puntos. Todo daño viene de la mente, toda virtud viene de la mente, y como consecuencia de lo anterior, la necesidad de proteger a la mente. Vigilar a la mente para preservar el entrenamiento. Y aquí inicia Shantideva con un verso que es fundamental como el punto de partida, que dice así: aquellos que desean proteger su entrenamiento deben cuidar con celo su mente. No es posible proteger el entrenamiento sin cuidar a la mente. Voy a plantearles o desglosar las implicaciones de este verso, viendo en su conjunto el capítulo 4 y el capítulo 5, que tiene que ver con la disciplina ética. Repito el verso, dice: aquellos que desean proteger su entrenamiento deben cuidar con celo su mente. No es posible proteger el entrenamiento sin cuidar a la mente. Ahora, ¿cómo propone Shantideva proteger a la mente? ¿Cómo cuidarla? Para ello es importante tener en cuenta 3 factores mentales, 3 elementos. La cautela o rectitud, que están enseñadas en el capítulo 4, consiste en aprender a distinguir lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. La recolección consiste en no olvidar lo que hemos de hacer y lo que hemos de evitar. Y la introspección consiste en examinar reiteradamente en todas las circunstancias nuestro comportamiento físico, verbal y mental, para proceder conscientemente, haciendo lo que debe hacerse y evitando lo que no debe hacerse. Es muy importante entender este esquema. Lo primero entonces es conocer muy bien, mediante el estudio o al seguir las enseñanzas de un maestro o con cualquier medio que nos podamos allegar este conocimiento, qué es lo que se debe hacer y qué se debe de evitar. Eso es lo primero, que tenemos que conocer muy bien eso. ¿Qué se debe hacer y qué se debe de evitar? Esa es la cautela. Sin cautela, sin ese conocimiento, ¿cómo sería posible no olvidar algo que todavía no hemos ni siquiera conocido?
Lo primero entonces es la cautela. Entonces, una vez que hemos aprendido lo que se debe de hacer y evitar, debemos tenerlo presente en todo momento y no olvidarlo. Esa es la recolección. Tener presente en todo momento y no olvidar qué debemos hacer y qué debemos evitar, a eso le llamamos recolección. Y con base en ese no olvidar, constantemente examinar el estado de nuestra mente para entonces hacer o evitar según corresponda. Esa es la introspección. En resumen, esto quiero enfatizarlo. Con cautela aprendo. Con recolección no olvido. Y con introspección examino constantemente el estado de mi mente y actúo en consecuencia. Con cautela aprendo. Con recolección no olvido. Y con introspección examino constantemente el estado de mi mente y actúo en consecuencia. Esta idea de la responsabilidad personal, del hacernos cargo de nosotros mismos, se expresa de manera hermosísima en el compendio de preceptos de Shantideva, que dice así: ¿quién sabe lo que hay en mi interior mejor que yo mismo, que soy mi propio instructor? Es hermoso esto. ¿Quién sabe lo que hay en mi interior mejor que yo mismo, que soy mi propio instructor? Entonces este es el esquema que nos plantea Shantideva, que tiene que ver con cautela, con recolección y con introspección. Y entonces repito el primer verso: aquellos que desean proteger su entrenamiento deben cuidar con celo su mente. No es posible proteger el entrenamiento sin cuidar a la mente. ¿Cómo cuidamos a la mente? Con cautela, con recolección y con introspección. Y ahora inicia el desglose didáctico hermoso de Shantideva y confrontador al mismo tiempo. El primer rubro es el que reflexionemos, el que nos demos cuenta que todo daño viene de la mente. Y dice así Shantideva: si lo dejamos libre, el elefante de la mente nos llevará a los tormentos del infierno de Avicii. Ninguna otra bestia de este mundo, por más salvaje que sea, causa tanto daño. Pero si atamos firmemente al elefante de la mente con la cuerda de la recolección, entonces se desvanecen todos los peligros y se obtiene el pleno bienestar. Y para enfatizar todavía más la importancia de este entrenamiento y de este estar constantemente observando nuestra mente, esta preservación del entrenamiento, nos dice Shantideva, es válido para esta vida y para las siguientes, en el siguiente verso. Los tigres, leones, elefantes, osos, serpientes y todos los enemigos, es decir, los enemigos de esta vida, y todos los guardianes de los infiernos, los espíritus malignos y los demonios, es decir, los de las siguientes vidas, se pueden controlar con solo controlar la mente. Al domar a la mente, todos ellos a su vez son domados. Repito sin el comentario: los tigres, leones, elefantes, osos, serpientes y todos los enemigos, todos los guardianes de los infiernos, los espíritus malignos y los demonios, se pueden controlar con solo controlar a la mente. Al domar a la mente, todos ellos a su vez son domados. Y continúa Shantideva:
El expositor de la verdad, que es un epíteto del Buda, por supuesto, afirmó que todos los miedos y los sufrimientos indecibles surgen solo de la mente. Hay un sutra hermoso que dice: quien controla a su mente, controla todos los fenómenos. Quien controla a su mente, controla todos los fenómenos. En ocasiones, cuando escuchamos en las enseñanzas acerca de los infiernos y todos estos escenarios que pueden causarnos temor o terror, nos hacemos la pregunta de si realmente existen los infiernos, o si creemos que existen de la manera como están narrados. Nos preguntamos cómo evitar ir hacia ellos por todo el sufrimiento que ahí se experimenta. Y al respecto aquí nos dice Shantideva en el siguiente verso: ¿quién construyó las armas de tortura del infierno? ¿Quién pensó en el piso de hierro candente? ¿De dónde surgieron esas mujeres diabólicas? El sabio declaró que todo ello ha surgido de la mente destructiva. Así que no hay nada en los tres mundos más temible que la propia mente. Y esta idea se expresa de forma similar en un sutra que dice así: el suelo de metal incandescente, cubierto por todas partes de llamaradas de fuego, y las sierras metálicas tan afiladas que cortan cada cuerpo en 100 pedazos, se manifiestan en la mente, se manifiestan en la mente de los que hacen mal con el cuerpo, la palabra y la mente. La segunda sección de este capítulo, de este subrubro en el capítulo, expresa la contraparte al decir: toda virtud viene de la mente. Y aquí Shantideva nos hace un preámbulo de lo que está por venir y nos da una síntesis hermosa de las 6 paramitas. Y así inicia: si la perfección de la generosidad libera al mundo de la pobreza, ¿cómo es posible que los protectores del pasado la hayan desarrollado y el mundo siga hoy sumido en la pobreza? Y aquí en el siguiente verso hace el énfasis de que la generosidad es una actitud mental. La perfección de la generosidad es la intención de dar a los seres todas nuestras posesiones junto con sus frutos. Por lo tanto, es una actitud mental. La virtud viene de la mente. Prosigue Shantideva: ¿a dónde podríamos llevar a los peces y otros seres para que no los maten, incluyéndome a mí, que no los mate yo? La paramita de la disciplina ética consiste en evitar todo acto dañino. Y un sutra lo dice así: ¿qué es la paramita de la disciplina ética? Es la actitud mental de abstenerse de dañar a los demás. Aquí, digamos, para evitar el dañar a un objeto, hay fundamentalmente 2 maneras de hacerlo.
El primero es simplemente no tener contacto con ese objeto. No hay forma que dañes si no tienes contacto con ese objeto. Y el segundo es tener una actitud mental de abstenerse de dañarlo. Esa es la disciplina ética. Pase lo que pase, te encuentres o no te encuentres con un objeto, tienes una actitud mental de abstenerse de dañar a los demás. Ese es el sentido de la pregunta: ¿dónde podríamos llevar a los peces y a otros seres para que no los maten o no los mate yo? No lo tienes que hacer. Como dice justamente una plegaria de aspiración hermosa en el camino de vida del Bodhisattva: que mi disciplina ética sea tan perfecta que abandone la actitud de dañar a los demás hasta en mis sueños. Tan permeada está esa forma de actuar que hasta en los sueños se ve reflejada. Esa es la disciplina ética. El siguiente verso Shantideva, en los siguientes versos Shantideva nos habla de la paciencia. Y aquí la reflexión es: siempre encontraremos seres que quieran dañarnos a nosotros mismos o a los demás, seres externos. Y nunca podremos acabar con todos. Siempre habrá seres que son objetos de nuestro enfado. Pero si conquistamos el enojo o la aversión o el rechazo, desaparecen todas las fuentes de nuestro enfado. Esas fuentes de nuestro enfado es justamente lo que llamamos nuestros enemigos. Si conquistamos el enojo, desaparecen los enemigos. Y nos dice así Shantideva: los seres malintencionados, innumerables como el espacio, no pueden ser derrotados. Si se conquista al estado mental del enojo, se derrota a todos los enemigos. Si se conquista al estado mental del enojo, se derrota a todos los enemigos. Eso es la paciencia. El siguiente verso es el hermoso y famoso aforismo de cubrir con piel los zapatos en lugar de pretender cambiar todas las adversidades del mundo. Y dice así: ¿en dónde podría existir piel suficiente para cubrir al mundo entero? Tan solo con la piel de mis sandalias es como si la tierra estuviera cubierta. ¿En dónde podría existir piel suficiente para cubrir al mundo? Tan solo con la piel de mis sandalias es como si toda la tierra estuviera cubierta. Es decir, al deshacernos del enojo, el enfado y la aversión, podemos dejar que el mundo sea sin que nos cause conflicto. Y el siguiente verso, de nueva cuenta, enfatiza Shantideva: ¿qué es lo más importante entre cuerpo, palabra y mente? Y dice así: asimismo, no puedo controlar a todos los fenómenos externos, pero puedo domar a mi mente. ¿Qué necesidad hay de controlar algo más? Y continúa: una mente clara nos puede llevar a renacer incluso en el reino de Brahma. El cuerpo y la palabra no son tan poderosos y no pueden generar tales logros. Esto se refiere a la perseverancia de practicar con nuestra mente, y como tiene, por supuesto, supremacía sobre el cuerpo y la palabra, que siempre van después de la mente, de hecho. Y hablando de la meditación, Shantideva nos dice: el omnisciente, el Buda, declaró que todas las recitaciones y austeridades, aunque se practiquen por largo tiempo, son inútiles si se practican con una mente distraída. Hay un par de sutras que enfatizan esta idea. El primero dice así: monjes,
Si la mente está distraída por el deseo, entonces las recitaciones, las austeridades y demás prácticas no darán ningún resultado. En el sutra, en el Prajnaparamita, en el sutra de la sabiduría, con la mente distraída no lograré siquiera mi propio bien, ni qué decir tiene que aún menos el de los demás. Por eso, no permitiré que la mente tenga ninguna oportunidad de distraerse. Y por último, en esta sección, la sexta paramita, la sabiduría, dice así: aquellos que no entienden el misterio de la mente, que es la esencia misma del Dharma, vagan inútilmente aunque quieran eliminar el sufrimiento y encontrar la felicidad. Bueno, aquí con la sabiduría ya se imaginan, habría mil cosas que decir, pero la cosa más importante y suprema que todos hemos de entender es la naturaleza de la mente, que está vacía, desprovista de un yo y que es luminosa, es luz clara. Aunque todos los seres estamos dotados de ella, nadie la conocemos ni la entendemos, por lo que se describe diciendo que es como un secreto. Todos los fenómenos externos aparecen a la mente como imágenes reflejadas en un espejo. Son tan solo elaboraciones mentales. Son meramente la manifestación de la mente y no van más allá de ella. La tarea principal, y para eso sirven de hecho todas todas las anteriores 5 paramitas y esta de la sabiduría, dice: la tarea principal es, por tanto, entender claramente qué es la mente. Para este fin, se ha de usar el razonamiento y examinar a la mente. Si no entendemos que la mente está más allá de las elaboraciones conceptuales, si no percibimos el secreto de la mente, su vacuidad, la inexistencia del yo y su luminosidad, por mucho que anhelemos conseguir la felicidad del nirvana y erradicar los sufrimientos del samsara, vagaremos sin objetivo, absurdamente. Y por último, para cerrar la reflexión de hoy, este fragmento de este sutra, el sutra en forma de árbol, que dice así, de forma sucinta y poderosa: todas las prácticas de los bodhisattvas tienen lugar en la mente. Todas las prácticas de los bodhisattvas tienen lugar en la mente. Y el último rubro de esta primera parte de este capítulo, la necesidad de proteger a la mente, lo veremos ya la próxima semana. Entonces, Shantideva establece la importancia de entrenar a la mente y lo primero que hace es enfatizarnos la trascendencia, importancia, enorme impacto que tiene el cuidar con celo nuestra mente. Y como toda virtud y todo daño viene de la mente. Toma una, dos, tres ideas de esto que nos ha compartido, de esta guía de Shantideva, y proponte integrarla a tu vida. Puede ser para llevarla a la práctica,
Puede ser para estudiarla más porque no te quedó del todo clara. Puede ser para generar un enorme entusiasmo en tu práctica, lo que tú quieras. Genera esta unión entre esta reflexión y el llevar a la práctica alguna acción. ¿De qué evitar o de qué cultivar? Muy bien. Por un momento suelta todo proceso de reflexión, de cultivo de atención respecto a un tema. Suéltalo, déjalo ir. Y tan solo descansa estando presente.